Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este acostumbrado resumen acá en DNews de la situación en Venezuela luego de la caída del dictador Nicolás Maduro. Soy Chisia Francisquielo y es un gusto saludarles. A nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción estaremos revisando qué fue noticia en la jornada de este viernes, lo más destacado de las últimas horas. Y es que tenemos que contarles que nuestro equipo de DNews estuvo conversando con la reconocida periodista y escritora Ibellice Pacheco. Ella, pues desde España, relató un poco su historia. También nos cuenta cómo vivió de primera mano el terror y el más oscuro horror del régimen venezolano. Bueno, buenas para todos en todo caso. Gracias por esta invitación. Y Bellice Pacheco, pues como les dije, es una periodista y autora venezolana. Ella tiene puros bestsellers. Ella participó primero con Muñecas de la Revolución, una super obra que estuviste en las Muñecas de la Mafia, una obra que fue muy, pero No muy de la seguida. corona. De la Corona, las Muñecas de la Corona, que hablaba precisamente sobre los nexos de la belleza venezolana con la revolución. Pero en este momento ella Mm. tiene un libro que va a colación perfectamente, Los Hermanos Siniestros, un libro que entra en este punto tan particular de la historia contemporánea de Venezuela. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, uno presidente del Parlamento venezolano, asumido recientemente, y también Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, quien actualmente ostenta como presidenta encargada de Venezuela. Y Belli, sí, Mm. tienes una novela que dices que es 10% ficción, 90% realidad. ¿Qué es verdad y qué es ficción en este tema? Bueno, imagínate si enumero todo lo que es verdad y todo lo que es ficción. Yo creo que lo importante y lo dramático es que ciertamente son unos personajes temibles y que justamente durante toda su vida, es mucho lo que narro allí, han estado preparándose para tomar el poder en Venezuela. Eso no sería mayor problema si eso no estuviera enmarcado en unos sentimientos oscuros que tienen que ver con el odio, el revanchismo, el resentimiento y las ansias de venganza, que todo tiene origen en el fallecimiento de su padre. El padre de los Rodríguez fue un asaltante, un secuestrador que fue detenido y de una manera muy violenta en prisión, donde erróneamente y equivocadamente y delictivamente fue torturado. Falleció a consecuencia de los golpes. El responsable de ese abuso policial pagó condena, o sea, fue señalado y pagó condena, no fue protegido, lo que sí hacen los Rodríguez ahora cuando torturan, cuando maltratan a la gente, la secuestran y además de mantenerlo en prisión, protegen a quienes son los responsables del delito cometido, ¿no? Bueno, entonces así que Los Hermanos Siniestros es una radiografía, diría yo, o pasar un escáner a un par de personajes que para el momento que lo escribí, que no fue ahora, fue bastante antes de que estuvieran en esta situación de poder específica, fue hace 7 años que salió, 6 años que salió publicado, 7 que lo escribí, y dibujo lo que justamente yo veía venir lo que está ocurriendo ahora. Ellos llegando al poder y ellos con sed de venganza. Alerto que en una circunstancia como esta el país debe estar preparado para cosas que no son buenas. Ese punto particular era a donde yo quería llegar. Sobre esa alerta que tú estás dando, Delcy Rodríguez hoy es presidenta, desde tu punto de vista, de tu conocimiento, ¿qué la distingue a ella de Nicolás Maduro y de los predecesores? ¿Por qué ella sería distinta? ¿Distinta para bien o distinta para mal, según tu punto de vista? Bueno, yo no sé si sería si llamar distinta es el término para definirla. Yo creo que todo el mundo es distinto de otro. Todo el mundo tiene su manera de operar y de actuar y de ejercer la actividad que sea. Pues en este caso, la presidencia de la República es algo muy específico, ¿no? Así que ellos forman parte de un modo, yo ni siquiera diría una doctrina, diría un modo de ejercer el poder. Y Nicolás Maduro es un dictador, o lo era hasta que fue apresado por Estados Unidos. Y en este caso, para que hablar de algo distinto a una dictadura,
tendríamos que ir a un proceso de elecciones en un caso extremo y en el caso correcto debería respetarse el resultado electoral del 28 de julio de 2024, donde más de 7 millones de venezolanos votaron por María Corina Machado. Eh, Nadie le ha escuchado algo parecido ni a Delcy Rodríguez ni a Jorge Rodríguez. Ellos están ahora disfrutando el ejercicio de poder por una circunstancia que fue la detención por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro y lo que sería pues un ejercicio transitorio de gobierno, que yo temo que ellos lo alarguen más de lo establecido legalmente o de lo que debería establecerse para recobrar una circunstancia que llaman proceso electoral. Y Belgi, una pregunta. ¿Quién de los dos hermanos? Porque uno gobierna desde el Parlamento y la otra gobierna desde el Poder Ejecutivo. ¿Cuál de los dos es el que tiene realmente el poder en este momento en Venezuela? Los dos, los dos, tú no puedes en el caso de los Rodríguez separar, es mucho lo que está escrito en el libro, ¿no? O sea, es una relación simbiótica, es indivisible, es un acuerdo. No estamos hablando de dos profesionales que se sientan a debatir y a ponerse de acuerdo sobre cómo se gestiona o cómo se gobierna. En este caso son los dos. O sea, lo que dice uno lo va a decir el otro y lo que dice el otro lo va a decir, lo va a obedecer el paralelo. Si se ponen de acuerdo, allí no hay desacuerdo, allí todo uno desde el Parlamento y otro del Poder Ejecutivo, en realidad ambos están gobernando el país. Desde muchos años atrás, yo recuerdo haberla visto en la televisión, Venevisión, precisamente, cuando en el año Mm. 2001 Hugo Chávez pues, dio el golpe de Estado, salió del poder y luego de 2 días pues regresó. Eso fue una historia pues, que nos marcó a todos. Yo sé que usted la vivió en primera persona, reportándole para todo el público. Ahora, le pregunto, en esta nueva etapa, en veintitantos años después, ¿cuál es la Mm. diferencia y qué es lo que dice que no va a pasar lo mismo y veremos a Nicolás Maduro de repente llegando nuevamente al poder en Venezuela? ¿Qué es lo que hace distinto aquel retorno de Hugo Chávez a este otro que ellos están intentando hacer alusión en algún momento? No sé, más bien tengo la impresión de que ellos dan a Maduro por perdido, ¿no? Cada día los veo más, es decir, no voy a decir ni siquiera resignado, lo veo más indiferente, es decir, es una situación a la que no solo no se van a oponer, sino que quien lo apresó o directamente o quien dio la orden para detener a Maduro y en este momento comienza un proceso judicial contra él fue Donald Trump y Donald Trump es quien está gobernando en paralelo con Delcy Rodríguez, de acuerdo a las mismas palabras de Delcy, ¿no? O sea, casi que son unos lineamientos directos lo que está dando Trump para estos personajes, así que no hay comparación posible. Absolutamente distinto lo que sucedió en el año 2002, fue en abril de 2002, a lo que está ocurriendo ahora. Ahora, le pregunto, el sistema que ellos están construyendo, cuando hablo de ellos, hablo de los hermanos Rodríguez, que están construyendo en este momento en Mm, Venezuela, sí. ¿pudiese vivir sin Maduro, sin ellos, en un futuro? Es decir, para los que tienen miedo de que se extienda la revolución y que finalmente sacaron a Maduro, sacaron a los Rodríguez y sigue estando Esquistado allí, sigue estando el ministro de la Defensa, sigue estando el número 2, Diosdado Cabello, Ajá, tras ajá, bambalinas. Ya cierto. vemos que no depende de una cabeza como tal, sino que depende de una estructura. ¿Pudiese ese tema o ese modelo sobrevivir, a juicio de usted, sin los Rodríguez inclusive? Mira, yo no sé, no tengo esos poderes como para decir si puede sobrevivir o no. Yo creo que es un sistema muy desgastado, sobre todo porque no cuenta con el poder del pueblo, no cuenta con la simpatía de los venezolanos. Es decir, los venezolanos ya tenemos por generaciones metida en el ADN la democracia, pero la democracia constitucionalmente respetada, con el ejercicio de la libertad de expresión, es decir, con una serie de condiciones que da la democracia, justicia,
En fin, esto es un régimen, esto tiene las mismas características de un régimen dictatorial. Es decir, desde que entró Delcy Rodríguez no han cesado las detenciones, desde que entró Delcy Rodríguez formalmente a lo que es la presidencia encargada, han detenido a más de 14, por lo menos 15, entre ellos casi todos periodistas profesionales de la comunicación. Al contrario, yo te diría que ha habido detenciones circunstanciales y agresiones, sobre todo en los sectores populares, a aquellos que celebraron la detención de Nicolás Maduro y que se haya ido preso a Estados Unidos. Es decir, aquí no se ha cambiado nada. Y eso es lo que no quiere el venezolano. O sea, si algo tiene el venezolano es que se acostumbró a las libertades, se acostumbró a la justicia, se acostumbró a debatir y a estar informado, a que existen medios de comunicación libres y unos que piensan de una manera y otros de otra y escuchar las versiones. Nada de eso existe ahora. Entonces, si algo ansía la mayoría, habrá por supuesto reductos importantes bueno, que han sembrado a partir del populismo o del miedo los representantes de la dictadura, pero realmente el venezolano, y lo demuestran todas, no solo las encuestas, sino la reacción, por ejemplo, del 3 de enero, después de que se conoció la detención de Maduro. O sea, el pueblo lo que quiere es que regrese la democracia. Eso es lo único sólido que existe en este momento en tanto la proyección futura. Que se puede hacer, bueno, no, porque no se ha podido hacer hasta el momento, porque no tenemos un ejército, sino tenemos una distorsión de una fuerza armada que ha venido operando con el narcotráfico y con todos los delitos posibles y que estaba al servicio de la dictadura. 14 personas, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 14 Mm, periodistas fueron detenidos desde el 3 de enero exacto. hasta la actualidad por informar precisamente el día de la instalación del Parlamento. Usted sufrió en carne propia lo que es ser un periodista detenido por informar. Usted en su momento Mm. en Venezuela pues fue presa de Hugo Chávez precisamente por Así informar, es. por dar informaciones. ¿Cree usted que esa experiencia de estar ahí dentro y ser víctima del monstruo la ayudó a poder entender mejor cómo funciona el miedo que ellos implican, que ellos implementan sobre la gente y lo ayudó a plasmarlo en el libro? Bueno, o sea, puede ser, ¿no? Toda experiencia o sea, enriquece, por decirlo de alguna manera. Pero creo que yo hubiera escrito igual sin haber estado presa, ¿me explico? Y eso es mucho lo que aprendemos los periodistas en el ejercicio. O sea, no tienes que lanzarte un paracaídas para poder describir cómo se siente, porque para ello entrevistas a gente que lo siente de corazón, entrevistas a expertos que describen exactamente qué es lo que ocurre, la velocidad del aire, las condiciones climatológicas, en fin. No es que nosotros como periodistas, para poder ser lo más fehaciente posible y para registrar la verdad, tenemos que vivir todas las experiencias. Este, sí, fue una experiencia que me enseñó, pero fue una prueba más de lo que yo venía diciendo sobre la tendencia represora de quien en ese momento estaba en el poder, que era Hugo Chávez, y la peligrosa caída o casi desaparición de lo que era la libertad de expresión, que con Maduro definitivamente se perdió. No existe libertad de expresión. ¿Qué opinión le merece Mm. la, la comunidad internacional que hoy está peleando por el derecho internacional y fustigando a los venezolanos que a nivel del mundo se encuentran en cierta manera celebrando que al dictador, al que los oprimió durante más de veintitantos años, ha sido detenido? Que como periodista, como venezolana y como activista, ¿qué opinión le da usted a estos países o colectividades a nivel mundial que están señalándonos en este momento por celebrarlo? ¿Qué dices tú? ¿Que nos agreden, que están en desacuerdo o En que no te desacuerdo. entendí? Disculpa. Sí, en Ah, desacuerdo por la demostración de alegría y de júbilo que estamos presentando los bueno, venezolanos. yo creo que nosotros debemos ser respetuosos de cada sociedad, de cada país que ha tenido la generosidad de albergarnos, y en muchísimos, en casi todos los casos, de verdad que es excepcional los incidentes negativos. Yo creo que en la mayoría de los casos
nos han recibido con los brazos abiertos, nos han dado oportunidades laborales, ha habido deferencias sociales con nosotros, profesionalmente, el trato ha sido de altísimo nivel. Lo excepcional es que son los incidentes, así que no creo que ni siquiera valga la pena comentarlo, yo en lo personal, o sea, yo creo que no me inquieta porque es natural que de pronto un grupo que irrumpa y alce la voz y rompa la tranquilidad de una comunidad causa molestias. Y hay que aprender como ciudadano en cualquier parte del mundo que si tú estás nuevo en una comunidad, tú tienes que adaptarte y respetar las reglas de la comunidad a la que estás llegando. No es que vas a moverte como si llevaras la maleta e imponer lo que es tu modo de vida. Y de por sí los venezolanos somos bastante fiesteros y alegres y de pronto, pues bueno, no todas las culturas son iguales ni parecidas a la de nosotros y sí se entiende que puede generar alguna molestia. Eso hasta allí, nunca para llegar a agresiones, claro está, o para llegar a hechos violentos o a maltratos, ¿Qué eso. información? Pero en el balance perdón, de que prácticamente las estadísticas varían dependiendo de los investigadores, pero ponte tú que caigamos en la medida de que 8 millones de venezolanos han salido de nuestro país. Hay que verle la cara a 8 millones Sí, de sí, venezolanos en el mundo. 8 millones dentro de lo que es Venezuela, imagínate tú sí. en lo que significa para una población, pero 8 millones también que se reparte en distintas partes y en unos países más que en otros, por supuesto que es un peso importantísimo y específico que altera el ecosistema, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, no le doy mayor volumen a lo que son molestias normales. Al contrario, creo que eso debe llevar a que los venezolanos pues hagamos un esfuerzo por respetar la comunidad y su costumbre. Y Bellice, hoy están llegando a Madrid 5 de los detenidos, de los presos políticos, estarían arribando en Sí, cualquier momento hasta Barajas. Entre ellas, Rocío San Miguel, que me he ah, encargado pues, de recordar que es una abogada ac- venezolana, española, activista, activista. defensora de los derechos humanos, respetada, ¿Por qué se insólito ensañaron y tanto contra, además, contra Rocío? ¿Crees tú? bueno, como se ensañan con la gente honesta. Yo creo que en el caso de Rocío, a ellos les preocupaba altamente su relación, porque ella era, como sabes, pero se lo digo a todos con mucho gusto, Rocío tenía una organización no gubernamental llamada Control Ciudadano, que se especializaba en el área de la Fuerza Armada. Entonces, Rocío era una extraordinaria supervisora de los contratos que hacían los militares, o la legalidad de los mismos, y siempre lo que era información pública de ventas de armas, todo lo que era la Fuerza Armada, pues ella le hacía seguimiento y si encontraba irregularidades, por supuesto, de la manera más legal y pública, alertaba al respecto. Eh, Además, ella daba clases en la Academia Militar, también era muy respetada y muy querida. Yo creo que eso le molestaba a- al chavismo y sobre todo a los militares, ¿no? Y ya está, la agarraron y sin delito, sin razón, sin nada, la metieron en prisión y allí ha estado injustamente. 2 años tiene Rocío San Miguel hasta el día de ayer que se cumplieron, en los cuales pues estaba detenida. Además, enferma porque tuvo laberintitis y como consecuencia de la laberintitis, que como saben, eso le ocasiona una inmensa posibilidad de caerse porque no puede caminar, porque pierde el equilibrio, justamente se cayó, o sea, precisamente lo que le pasa mucho, se cayó, se perdió prácticamente el conocimiento, se fracturó brazo y hombro, lo que igual pueden imaginar el dolor, cualquiera que ha tenido una fractura sabe lo que duelen los huesos partidos. Y no solo no recibió por muchísimo tiempo atención, sino que le negaban los calmantes, o sea, bueno, Inhumanas, torturada. y torturas inhumanas que con el tiempo poco a poco iremos conociendo lo que de Mm, verdad pasó allí, porque a partir de ahora es que se van a empezar a conocer
lo que de verdad Sí, pasó. bueno, en algunos casos no se sabe nunca o se sabe muy poco. Tenemos testimonios de torturados transformados en su personalidad, que yo siento que por momentos que nunca se van a recuperar, que han pasado los años y no se recuperan, porque los torturados no son de data reciente, los torturados tienen años, ¿no? Por eso el director del Premio Nobel me hizo el caso de Juan Requesens, un líder político bueno, que fue torturado desde el Torturado. día uno que entró a prisión y así, ¿no? Exactamente. Si ponemos a nombrarlo todo, vamos a terminar llorando. De todo lo que tiene que ver con Venezuela también tenemos que hablar de esa relación con Colombia, una relación de Venezuela con Colombia, pero también de Colombia con los Estados Unidos, porque al presidente Donald Trump mucho le importa lo que hace la administración de Gustavo Petro. En ese sentido, el día de hoy, en las últimas horas, confirmó que la reunión con el mandatario colombiano será la primera semana de febrero y también Gustavo Petro, en torno a esto, salió a contar un poco qué fue lo que habló con Trump en aquella llamada telefónica de la cual todos nos enteramos. Vamos a conectar con Colombia porque la llamada que se realizó, la conversación entre Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, pues dio mucha suspicacia. Finalmente el presidente Gustavo Petro dio detalles sobre lo que pasó durante esa conversación y Sergio David González desde Bogotá tiene todos los detalles. Sergio, bienvenido a esta transmisión. Gracias, Juan. Un abrazo para ti, para toda nuestra audiencia en Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Pues el presidente colombiano, te cuento, que ratificó lo que muchos consideramos que era lo que estaba pasando, y era que tenía temor de que se presentara un operativo para capturarlo también en territorio colombiano después de la captura de Nicolás Maduro. La entrevista se la dio al diario El País, al periódico español, y estas son apartes justamente de esa entrevista. Vamos a ver la portada, la tapa, qué fue lo que dijo Gustavo Petro en esta publicación, donde dice que sí, que estaba esperando algún tipo de operativo por parte de los Estados Unidos para su captura. Fue una entrevista extensa que dio el presidente colombiano en las últimas horas en la Casa de Nariño, y ha dicho pues que estaba esperando justamente que esto ocurriera, que el mensaje era que le pasara algo y que estaba planificando en una operación militar. Eso era lo que desde el gobierno colombiano estaban esperando, así que la llamada fue muy importante, por lo menos para calmar las aguas. Pero hay que tener en cuenta algo, Juan y televidentes. Si recuerdan, Nicolás Maduro en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, había dicho que había hablado con Donald Trump, que había sido una conversación muy serena, muy sensata y que podrían llegar a un acuerdo. Pero después de esa conversación, de esa llamada telefónica, pues vino el operativo el 13 de enero. Así que en este momento no hay nada escrito, solo se espera la visita por parte del presidente colombiano a Washington. Aún no se ha confirmado cuándo se realizará, pero por lo menos se están adelantando los pormenores. Veamos a continuación apartes de esta entrevista en video que dio el presidente colombiano a este periódico español. Pero significó el mensaje, cualquiera que haya sido la palabra en español, significaba, estaban preparando algo ya, planificando. No dijo qué. Las palabras, la conversación giró básicamente en que yo expuse mis planteamientos 40 minutos y él en 15 minutos expuso, no los planteamientos, o sea, no hubo una crítica de contenido de la conversación, sino de la forma de comunicarnos. Que sí creo que es lo primero, porque todo esto sucede porque no nos comunicamos. Luego, un poco lo que yo entendí de Trump, me dijo, y te tengo que decir que no hablamos del contenido, sino de la forma de comunicación, pero me dijo, es que yo sé que a usted le dicen tantas mentiras como a mí. Entonces, es evidente que sabe que hay una construcción mentirosa alrededor mío. Detalles bastante íntimos de esta conversación que tuvieron ambos mandatarios, Sergio.
Sí, total, Juan, y si miras también la postura del presidente, se notaba nervioso en la respuesta a este medio de comunicación, por supuesto también en negación con los brazos cruzados. Tú sabes que el lenguaje corporal dice bastante, sobre todo para un mandatario, se le veía muy tenso en esta entrevista y pues hay que tener en cuenta que no es fácil para cualquier mandatario estar en la mira por parte de los Estados Unidos. Ya el presidente colombiano ha recibido la desertificación por parte de los Estados Unidos como un país que no está apoyando los operativos contra el narcotráfico, no tiene visa para ir a los Estados Unidos y está en la lista Clinton. ¿Qué es lo que espera el gobierno nacional con esta visita que se realizaría próximamente a Washington y en la reunión por primera vez entre Donald Trump y Gustavo Petro? Es la solicitud que levanten la sanción al presidente, no a Colombia, sino al presidente de la lista Clinton y que le retornen la visa porque está a tan solo 8 meses de terminar su periodo y él ha dicho también en varias entrevistas que lo que se quiere dedicar es a realizar conferencias sobre el cambio climático y para poder hacer eso, donde Estados Unidos es una gran tribuna para este tipo de eventos, pues necesitaría la visa. Así que en estas circunstancias se encuentra un presidente Gustavo Petro muy temeroso, como se le ha visto en esta entrevista con el diario El País. Y algo importante fue lo que tú señalaste de la previa reunión o conversación que tuvo Nicolás Maduro con Donald Trump meses o semanas Nicolás antes de la captura que se realizó en su contra. E inclusive eso fue a finales de los primeros días de diciembre y según las declaraciones que ha dado Donald Trump, sí, ya desde diciembre se esperaba antes del 24 de diciembre realizar este evento que terminó realizándose el mismo 3. Es decir que al momento de la conversación prácticamente ya estaba todo decidido y la suerte de Nicolás Maduro estaba echada. Pudiésemos estar ante un caso similar, ¿no? Pues por eso debe tener muy buen trato el gobierno colombiano, debe manejar muy bien los canales diplomáticos. Yo creo que lo más sensato que puede hacer el presidente colombiano es bajarle el tono a las redes sociales, no caer en esas discusiones, en los descalificativos que vienen de parte y parte, Juan, tanto del presidente Donald Trump como el presidente colombiano, si realmente quiere llegar a un acuerdo importante y no ser el siguiente. Es que lo que veníamos hablando en días anteriores, después de la captura de Nicolás Maduro, era lo que podría llegar a suceder, que Gustavo Petro fuera el siguiente en la lista de ser capturado por las autoridades estadounidenses. Y mira que el temor lo corrobora directamente el presidente Gustavo Petro y en una forma donde se le nota su preocupación, se le nota en su rostro la preocupación que tiene sobre este aspecto. Así que deben ser muy cuidadosos, muy inteligentes diplomáticamente si no quieren que esto se escale a una situación mucho más alta, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha demostrado que tiene, como decimos en Colombia como en Venezuela, el sartén por el mango. Tiene toda la autoridad en este momento sobre Venezuela, se están llevando a cabo algunas liberaciones de presos políticos y eso es por la presión que está realizando Estados Unidos. Si bien lo decías hace pocos minutos cuando dabas la noticia de Diosdado Cabello, que también se le notaba incómodo, triste, se le notaba preocupado. Mira que son dos rostros que en este momento nos dejan estas declaraciones tanto de Venezuela como de Colombia ante la presión de los Estados Unidos. Sí, como dices tú, lo más sensato sería retraerse un poco de las redes sociales, del tweet, del X, que aparentemente pues como que la sangre le hierve cuando toma poder de la red social y pues allí se drena todo lo que es, como en vez de utilizarlo como un canal de comunicación, claro, es un canal de drenar lo que se va sintiendo y como bien se dice, para pelear se necesitan dos, así que bueno, dejemos que el otro pues siga de largo con lo que quiera pensar. Es el punto, otro de los puntos interesantes es las relaciones. Invitó a Delcy Rodríguez a Colombia recientemente Gustavo Petro y está por confirmarse este tema, ¿no? Sí, Juan, es posible que los próximos días, o que sea este fin de semana o en la siguiente semana, que Delcy Rodríguez pueda llegar a territorio colombiano y es una forma que el presidente Gustavo Petro también quiere aparecer en esa foto de la transición que está viviendo Venezuela. Él tiene un afán, por supuesto, de aparecer en esta situación. Estados Unidos no lo ha nombrado como un garante de la transición que se está viviendo en el hermano país, pero Gustavo Petro quiere aparecer en esa foto, quiere aparecer ahí y por eso la estrategia es invitar a Delcy Rodríguez
Rodríguez a Colombia, no reconoció las elecciones del 24 a Nicolás Maduro. Por la puerta de atrás lo venía reconociendo, haciendo las negociaciones con la frontera en esta zona binacional, pero de inmediato reconoció a Delcy Rodríguez, que también era la fórmula vicepresidencial de Nicolás Maduro, y en este momento pues ya es una visita oficial por parte de este gobierno interino a territorio colombiano. Eso se puede realizar en las próximas horas. Yo creo que el presidente Gustavo Petro se está centrando bastante en esto, pero Juan, hay un hecho destacado, que toda esta situación de Venezuela se está dando en un entorno electoral en Colombia, y todo movimiento que tenga el presidente Gustavo Petro puede afectar en positivo o en negativo a su propio candidato, a Iván Cepeda, quien en este momento está en una gira por Europa dando a conocer sus propuestas, y por supuesto lo que ocurrió con la convocatoria del pasado miércoles, que era una convocatoria contra el imperialismo, contra los yanquis, como dice la izquierda, contra Donald Trump, terminó siendo todo lo contrario, terminó en una plaza de Bolívar llena, abarrotada, aplaudiendo al presidente norteamericano. Y esto le puede quitar votos a Iván Cepeda, teniendo en cuenta que la narrativa antiimperialista, anti-yanqui, sobre todo el miércoles, por lo menos se disminuyó. Para compartir con ustedes qué más está pasando en Venezuela, tenemos que comentarles que en las últimas horas trascendió la información de que Estados Unidos incautó un nuevo buque petrolero ruso. Se trata del tanque Olina, y estamos listos para analizar todos los detalles. Información de último minuto, vemos en pantalla la incautación de otro buque en el Mar Caribe realizado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, efectivamente a través de su cuenta en X. Precisamente la secretaria de Comunicaciones, Kristi Noem, acaba de informar que muy temprano, esta misma mañana, se realizó el abordaje y el decomiso de ese buque que tiene en pantalla. Es el tanque Olina. Esto ocurrió en aguas internacionales al este del Mar Caribe, muy cerca de Trinidad y Tobago, casi que frente a las costas venezolanas. Como otro buque, dice el comunicado que Noem realiza a través de sus redes sociales. Ahí lo tenemos. Los criminales del mundo están sobre aviso. Temprano esta mañana se ejecutó el abordaje y la incautación del buque tanque Olina en aguas internacionales al este del Mar Caribe. Como otro buque tanque de la flota fantasma sospechoso de transportar petróleo embargado, este buque había salido de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses y se coordinó con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra. Se garantizó el abordaje seguro y efectivo conforme a la ley. Las flotas fantasmas no eludirán la justicia, no se escudarán en falsas reivindicaciones de nacionalidad. La Guardia Costera incautará a los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales y eliminará estas fuentes de financiación para las actividades ilícitas, incluido el narcotráfico. Nos sentimos profundamente orgullosos de la Fuerza de Combate Marítima de la Guardia Costera por su incansable ejecución de esta misión. Esto es dominar el mar, dice la secretaria Kristi Noem en su cuenta de X. Así que pues, imágenes que compartimos con ustedes. Estados Unidos incautó otro buque casi frente a las costas venezolanas en el Caribe. Seguimos repasando toda la situación de Venezuela y también cómo impacta esto en Colombia. Hace instantes hablábamos del mandatario nacional Gustavo Petro, pero es que esto también ha impactado en los grupos guerrilleros y por eso tenemos que contarles de la reaparición de alias Iván Mordisco, quien salió a compartir un mensaje realmente preocupante, llamando a los distintos grupos guerrilleros a hacer una suerte de cumbre, un encuentro donde esperan abordar lo que consideran como una invasión norteamericana. Realmente muy duro el mensaje de este líder guerrillero alias Iván Mordisco, pero tenemos que repasarlo junto a todos ustedes. Adelante.
reapareció en este momento alias Iván Mordisco, el principal jefe guerrillero de las disidencias de las FARC, uno de los más sangrientos de estos últimos años en Colombia, y mostrándose como un líder de los grupos al margen de la ley en Colombia, convocando al ELN, convocando a la Segunda Marquetalia, que también es otra disidencia de las FARC, convocando al Ejército Popular de Liberación, que es el EPL, y convocando también a Coordinación de la Sierra, que son 4 grupos guerrilleros en Colombia muy fuertes, a que se unan, imagínate, como si fueran un sector empresarial para realizar una cumbre y defender lo que ellos han denominado la gran patria, que es entre Venezuela y Colombia después de la captura de Nicolás Maduro. Hace todo esto como si fuera una estrategia antiimperialista, anti-yanqui, y esto tiene varias capas, Darío. La primera, por supuesto, que esto termina siendo propaganda de un grupo guerrillero que quiere cambiar su estatus de ser un grupo narcotraficante a ser un grupo insurgente, y también dentro de la línea, pues alias Iván Mordisco se quiere mostrar como el verdadero líder, como el árbitro dentro de estos grupos guerrilleros para reorganizarse o a la vez para buscar algún acuerdo con el gobierno nacional. Realmente que esto es peligroso, Darío, ya lo habíamos advertido aquí en D-News, de la inteligencia en Colombia, que estaba diciendo que los cabecillas de estos grupos guerrilleros que estaban en presencia en Venezuela al cuidado de Nicolás Maduro estarían retornando a Colombia, y ya con este pronunciamiento, por supuesto que se ratifica esta situación. Escuchemos lo que decía Iván Mordisco. 7 de enero de 2026. A los camaradas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la Segunda Marquetalia, Ejército Popular de Liberación, EPL, y la Coordinadora Nacional, Ejército Bolivariano. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Simón Bolívar. El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esta agresión no es solo un ataque a un pueblo hermano, es una afrenta directa a la patria grande que soñó Bolívar. Es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación. Sabemos que existen diferencias heredadas del pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo. La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual. Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias. Ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás. Es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos del abrazo férreo en la trinchera común. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta de intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista. Camaradas del Ejército de Liberación Nacional, de la Segunda Marquetalia, del Ejército Popular de Liberación y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ante ustedes dejamos esta propuesta. No somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa. Dejamos la unidad en la acción y forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande. Un abrazo para todos y todas, quedamos atentos. Secretariado del Estado Mayor Central, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Yo creo que este es un mensaje no para Estados Unidos, es un mensaje para Petro. A ver qué hace Petro de aquí en adelante, porque recordemos,
Muchas de estas organizaciones criminales estuvieron en diálogos con el gobierno, muchas de esas organizaciones criminales, hay reportes por lo menos que hablan de esfuerzos que hicieron muchas de ellas para que Petro llegara a la presidencia, expectativas que tenían de obtener impunidad de la mano de un presidente que podía tenderle los brazos a muchos de estos criminales. Entonces me parece que la preocupación acá es que Petro ahora termine de darle la espalda y se alíe con Estados Unidos. Sergio, para cerrar, ¿respuestas oficiales a esta declaración tan temeraria hubo? Hasta el momento no, Darío. El presidente Gustavo Petro no se ha referido a esta situación. Hay un pronunciamiento muy leve por parte del Ministerio de Defensa, donde dice que siguen dando la recompensa por cerca de 4.200 millones de pesos colombianos para alias Iván Mordisco, pero al análisis que tú haces sobre la preocupación de Petro, yo le sumo algo adicional, Darío, y es que estas declaraciones de estos grupos guerrilleros o de la cumbre que van a realizar no está tan distante de lo que estaba proponiendo Gustavo Petro cuando se sentía amenazado, más bien antes de la llamada de Donald Trump, porque recordemos en algunas publicaciones en redes sociales, él había dicho que si llegaban a Colombia por alguna situación y le hacían algo a él iba a tomar nuevamente las armas, que volvía al monte, que volvía a ser insurgente, y le hacía un llamado a toda Colombia para que se alzara, para que la población, para que lo que él llama la actuación popular saliera en defensa de Colombia. Pues bueno, aquí está, hizo un llamado antes de la conversación con Donald Trump. Esta hace parte de la respuesta también, Darío. No hay que desconocerlo, por supuesto. Ya casi estamos llegando al final de este especial, donde resumimos todo lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas horas. Y queremos compartir ahora con ustedes un análisis muy importante realizado por nuestro compañero, colega Darío Mizrahi, quien habló un poco de la liberación de los presos políticos, que sabemos de estos 5 españoles que fueron liberados. También qué se sabe del argentino Nahuel Gallo, gendarme secuestrado por el régimen venezolano. Y por último, Darío también nos habla de ese análisis que le da la aparición pública de Diosdado Cabello, donde se muestra o dice estar temeroso, donde dice estar asustado. Así que adelante para todos ustedes este análisis de Darío Mizrahi. Y estamos en este momento, DNews en vivo desde las afueras de la cárcel del Rodeo. Esto es Estado Miranda, en las afueras de Caracas. Y allí están, después de haber pasado la noche entera, los familiares de distintos detenidos desaparecidos desde hace muchísimo tiempo en este centro de reclusión ilegítimo que es la cárcel del Rodeo, y allí Rodeo 1, que es donde desde hace 1 año y 1 mes se encuentra Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino de quien hubo muchísimas versiones en las últimas 48 horas, sobre todo en las últimas 24, luego de que se conociera la decisión del régimen de empezar a liberar presos políticos, con la aclaración que hizo Jorge Rodríguez respecto de que muchos de ellos van a ser extranjeros, y la sensación de que entonces era inminente la liberación también de Nahuel Gallo dentro de esa lista. Sin embargo, han pasado 24 horas desde que habló Rodríguez, 22 horas para ser más preciso, y Nahuel Gallo sigue recluido en este centro de tortura. Esto es lo que hace un rato publicaba María Alexandra Gómez, la pareja. Han sido horas muy largas, esperando, orando, confiados en que la gracia de Dios pronto será mostrada. Nahuel aún permanece aislado e incomunicado. Ya son 397 días de injusticia. Tienen que liberarlo ya. Sigamos pidiendo su inmediata liberación. Tiene que volver a la Argentina, tiene que volver a casa. Esta es la situación ahora, bastante diferente de, vamos a decir, el entusiasmo inicial que generó el mensaje de Jorge Rodríguez, porque sumado a lo que veníamos conociendo de los movimientos que se producían tanto en Rodeo 1 como en el Helicoide, que son los 2 principales campos de concentración que tiene el régimen chavista, donde están los
cerca de 850 prisioneros políticos. En ese contexto, de donde están allí recluidos tantos y de los movimientos que se hablaba, de movimientos administrativos, bueno, parecía que efectivamente iba a haber un aluvión de liberaciones. Fueron bastante pocos. Dos de los casos sin duda más emblemáticos fueron los de Biagio Piglieri y el ex candidato a presidente Enrique Márquez, que de esta forma, en pleno Caracas, en las puertas del Helicoide, donde pasaron más de un año, salían, se abrazaban con sus seres queridos y recuperaban la ilusión, la esperanza, recuperaban la vida, porque estar secuestrado, estar desaparecido con una dictadura asesina como la de Nicolás Maduro, hoy encargada a Delcy Rodríguez, es estar muerto en vida. Lo que están recuperando o empezando a desandar Biagio Piglieri y Enrique Márquez es el regreso a la vida. ¿Quiénes son en total los 11 liberados confirmados? Bueno, entre ellos hay 5 ciudadanos españoles: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno da Pena, Ernesto Gorbe Cardona, Rocío San Miguel. El caso de Rocío San Miguel es emblemático. Ella es venezolana pero con nacionalidad española. Estuvo secuestrada 1 año y 8 meses. Rocío San Miguel era una de las voces más respetadas en Venezuela para hablar de cuestiones de derechos humanos, para hablar de el estado de las Fuerzas Armadas, de en qué discusiones y en qué situación se encontraban los uniformados, también de las fuerzas policiales. Era difícil trasladarlo, porque obviamente hay figuras así en distintos países, pero una voz de consulta permanente para los medios de comunicación y una persona bastante poco politizada, tenía un mensaje muy poco partidario, aunque obviamente hacía radiografías crudas de la realidad en Venezuela. Por eso había sido muy impactante su secuestro, había sido una señal muy clara de un régimen que ya no tenía ningún tipo de búsqueda de vuelta atrás y que era un régimen que ya se estaba convirtiendo realmente en una dictadura atroz sin ningún tipo de miramientos. Por eso también fue realmente una noticia muy alentadora la liberación de Rocío San Miguel. Lo mismo de Piglieri y de Márquez, porque Piglieri había sido uno de los principales colaboradores de María Corina Machado durante la campaña y estuvo allí presente en todos los mitines, incluso en los que se hicieron después de las elecciones, con María Corina Machado, que aparecía camuflada y que de repente se presentaba en estos actos, y fue secuestrado como fue secuestrado Juan Pablo Guanipa, como fue secuestrado Perkins Rocha. Guanipa y Rocha se había dicho ayer que iban a ser liberados también. No fueron liberados. Acá hubo una selección muy chiquita y claramente hubo una decisión de priorizar a los españoles, evidentemente por el vínculo entre el régimen y el gobierno de Pedro Sánchez, que publicaba esto después de que se conocieran las liberaciones. Un mensaje que yo quiero que lo compartamos porque es impresionante. Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año, y vamos a subrayar esta palabra, retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos. ¿Cómo retenidos? ¿Qué pasó? ¿Les sacaron el pasaporte? ¿Los dejaron en hoteles? ¿Les dijeron, bueno, se tienen que quedar en Venezuela hasta que resolvamos una cuestión administrativa y después se pueden ir? ¿Que estuvieron retenidos? Estuvieron secuestrados. Son ciudadanos españoles que estuvieron secuestrados, desaparecidos, sin acceso a abogados, sin posibilidad de hablar con sus familias, torturados, hostigados. Y el presidente del gobierno que los representa dice, estuvieron retenidos. Es de un nivel de impudicia realmente que habla de quién es el presidente del gobierno español hoy realmente y del nivel de compromiso, de involucramiento que evidentemente hay entre la dictadura venezolana y el gobierno español. ¿No? Esto al mismo tiempo que José Luis Rodríguez Zapatero, que es uno de los principales lobistas internacionales que tuvo Maduro en todos estos años, que lo recordábamos esta misma semana
con Koldo García, este ex miembro del gobierno de Sánchez, hasta las manos con la corrupción, diciendo, sí, la verdad que Zapatero se llenó de plata haciendo negocios con Venezuela, petróleo, oro, todo, se hizo multimillonario, pueden vivir él, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Ese personaje que es Zapatero, que fue, insisto, cómplice por dinero del régimen, muchos medios españoles diciendo que fue clave Zapatero para la liberación de los presos políticos. ¿De qué estamos hablando? Zapatero, si era clave para la liberación de presos políticos, ¿por qué no liberó presos políticos en el último año y medio, los últimos 2 años? Es increíble, lo que estamos viendo es que todo esto es producto de la decisión que tomó Trump y que, en definitiva, Zapatero, Sánchez y todos ellos están preocupados por lo que te contábamos aquí esta semana, que Maduro hable y que empiecen a quedar al descubierto todos los negociados y todos los que se beneficiaron de esos negociados y que puedan tener problemas con la justicia de Estados Unidos. Y ahí no hay cuento, si tenés problemas con la justicia de Estados Unidos. Bueno, en este contexto, donde primero se anunció una liberación masiva, donde después estamos ante una liberación mucho más acotada, seguimos, insisto, en vivo desde Rodeo 1, estamos también en la zona del Helicoide, pero la pregunta es, ¿y qué pasó? Y muy probablemente lo que estemos viendo es que hay una interna dentro del régimen. Sectores que dicen avancemos porque Estados Unidos nos viene a cazar y otros que dicen no podemos entregar a los presos políticos porque son nuestros enemigos, los tenemos que mantener. Y ahí aparece Diosdado Cabello, que volvió a mostrarse ayer en las calles de Caracas y decía lo siguiente. 8 de enero del año 2026 son las 10:58 según este reloj. Nos encontramos reunidos los distintos organismos de seguridad del Estado, la policía, la guardia, los compañeros de la DIGESIN, del SEBIN, todos aquí nos encontramos por casualidad en esta plaza, en la Plaza Oliari. Primero para informarle al mundo que Venezuela está en tranquilidad, los venezolanos y las venezolanas. Hemos ido poco a poco recomponiéndonos luego del ataque que se hizo contra nuestro pueblo, contra la paz del país y que terminó con el secuestro del hermano presidente Nicolás Maduro y de la querida compañera Cilia Flores. Venezuela está en paz y una de las razones fundamentales que Venezuela está en paz y la paz está garantizada es que el Estado venezolano tiene el monopolio de las armas. Las armas están en posesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos de seguridad del Estado. Tener la posesión de las armas nos ha permitido a nosotros el control para que ningún grupo ni nadie pueda atribuirse hechos de violencia distintos a los ocasionados el día 3 de enero en la madrugada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Diosdado Cabello aparece para mostrar que todavía no perdió todo el poder. Es un mensaje para Delcy Rodríguez, para Jorge Rodríguez, para los que evidentemente iban a liberar, porque se había dado como un hecho que muchos de estos personajes que venían siendo capturados iban a ser liberados y que finalmente no lo fueron. Evidentemente esto forma parte de la interna dentro del aparato represivo del régimen y es un mensaje para Estados Unidos. Porque ayer Donald Trump decía, yo frené otro ataque porque se comprometieron a liberar presos políticos, porque fue un requerimiento de Estados Unidos que liberaran presos políticos. Marco Rubio dice, tienen que liberar presos políticos. Delcy Rodríguez habla de reconciliación, que fue el mismo término que utilizó que había utilizado Marco Rubio, y horas después se conocía la decisión de Jorge Rodríguez. Con lo cual, de alguna manera, casi que Diosdado Cabello está empezando a jugar con Trump. ¿Trump le va a dejar pasar esto a Diosdado Cabello si continúa siendo un punto de obstrucción a todo el proceso que se está dando en Venezuela? Porque está en la mira, te lo contamos, está en la mira 100% de Estados Unidos, porque es el foco que está frenando la posibilidad de que se dé una transición más acelerada. Ahora, para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos del régimen venezolano, por si alguno está distraído y está muy preocupado por la cuestión del derecho internacional, es importante entender que más allá de que el régimen dice este es un paso para la reconciliación, una medida unilateral, un gesto magnánimo, el régimen es un régimen
que de esta forma presentaba a los presos políticos hace un año y medio. Agosto, en rigor, de 2024, habían pasado ya las elecciones, se había dado una verdadera cacería para encarcelar a todos aquellos que habían protestado contra el fraude, y Nicolás Maduro, que se creía dictador eterno en ese momento, así presentaba a los secuestrados, muchos de ellos chicos menores de edad. Por la diabla y por el cobarde. Adelante. Buenas noches, ciudadano presidente reelecto Nicolás Maduro Moro. Nos encontramos hoy, 1 de agosto del 2024, en el centro penitenciario Región Capital Yare 3, con 75 privados de libertad que han cometido delitos vandálicos, de terrorismo y traición a la patria en estos días pasados. Cuente usted con estos soldados de la Revolución Bolivariana de Venezuela que nos encontramos hoy presentes, que cumpliremos y haremos cumplir las leyes, garantizando los derechos humanos que así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! Listo, pues. Y de ahí, Pato Corón. Máxima seguridad. Y de ahí Pato Corón. ¿Por qué? Porque protestaron, porque hubo un fraude. Encima les hicieron hacer el saludito chavista. ¿Por qué no lo hace? Lo puede hacer ahora Maduro desde el Centro Penitenciario Metropolitano de Brooklyn. Ese saludito junto a su esposa Cilia Flores. De esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo que está en juego en Venezuela. Y si no ha habido liberaciones ahora, tranquilos. Esas liberaciones me parece que ya es irremediable que se terminen produciendo. La transición empezó y va a avanzar de forma acelerada. No por Zapatero, precisamente porque Zapatero fue corrido del medio. Todo esto, aunque no le guste a todo el progresismo mundial, aunque les moleste mucho a los defensores de derechos humanos, es por la decisión y la planificación que tomó Donald Trump y su equipo. Y con este importante análisis nosotros damos por terminado nuestro acostumbrado resumen acá en DNews, donde les contamos a ustedes qué es noticia en Venezuela y por ende en toda Latinoamérica, porque la información que se genera desde Venezuela sin duda alguna impacta a toda la región. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Cinzia Franceschiello y será hasta la próxima.